Estoy con Francisco Ahumada. Francisco es un psicólogo que en un previo intento yo decía de grabar esto, yo decía que tenía una dualidad bien interesante de la cual vamos a comentar, porque él es psicólogo y tiene un extracto, un nacer desde el psicoanálisis a la terapia, pero por otro lado hizo coaching y es coach. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de justamente lo contrario de la terapia. No sé si contrario, pero al menos claramente no es terapia. La búsqueda de respuestas que debe ser las que encuentra el coaching es muy diferente a la búsqueda de respuesta que tiene un paciente. Por lo Totalmente. tanto, en general es interesante esa mirada y esa dualidad le puede permitir generar en esto que a nosotros nos interesa, que son los TPM y los pacientes que tienen un eje 2 más fuerte, las estructuras de personalidad que hacen que incluso llegue el dolor articular a ser una experiencia dolorosa y que lo use para cualquiera sean sus fines, etcétera. Es interesante. Entonces, quiero que nos cuentes, Francisco. Sé que estás en México, eres chileno. Cuéntanos un poquito de ti, de forma resumida, y después entremos en materia que es muy interesante. Bueno, yo, como lo dijo bien, doctor, yo soy psicólogo, soy primero formado como actor, eso fue lo primero que estudié en la Se me Universidad olvidó. Católica. No, claro, lo que Mm. pasa es que lo primero que estudié en la Universidad Católica fue teatro, e entré directamente porque quería ser actor. Y siempre tuve esta intención de mirar la psique humana, entender un poco la conducta, entonces yo decía, desde el teatro lo puedo mirar interpretando personajes, pero me faltaba la parte que era más profunda. Y en la misma Universidad Católica, por un tema de ambición interna, me ofrecieron poder cursar ambas carreras. Entonces no estaba ni siquiera terminando teatro y ya estaba comenzando la psicología. Bien. Dentro de la psicología me enamoré a primera vista del psicoanálisis, pero de una lectura particular del psicoanálisis. O sea, yo tengo la sensación, y lo hablo con varios colegas, que el psicoanálisis ha sido leído muy a la pata, muy, muy literal, Literal. y ese error ni siquiera lo ha cometido gente que lee el psicoanálisis por fuera, han sido los propios psicoanalistas para mí. Yo incluso muchas veces le digo a mis alumnos cuando me toca dar una clase de psicoanálisis, por favor que nunca sea más importante pagar el hipotecario que la salud de su paciente. Lo quiero decir Mm. con eso, así de concreto. Porque este psicoanálisis que dura 3 años, lamentablemente desde mi mirada está un poquitín obsoleto y no escucha un poco la realidad actual. Eh, yo creo que Freud tenía una teoría preciosa, que había que entenderla dentro de dónde escribió, cómo escribió y para quién escribió. Y lamentablemente los seres humanos cometemos esos errores. Entonces me formé muy cercano a Jaime Coloma, que fue director de la ICHPA, o del Instituto Chileno de Psicoanálisis. Incluso estuvo en mi Uh-huh. matrimonio, como digo yo, hasta alta hora de la madrugada. Y después conocí el coaching. Primero conocí el coaching ontológico, me dio vuelta, como lo dice muy bien usted, yo creo que tiene algún tipo de conocimiento, doctor, porque justamente el coaching, el coachee busca ir a mirar sus aprendizajes que sostienen el famoso quiebre o la famosa problemática que quiere trabajar en sesión de coaching. Pero me di cuenta, doctor, que el coach necesitaba formarse en mapas psicológicos porque había muchos coaches que llegaba un momento en que uno le preguntaba, ¿y cómo te das cuenta que esta persona necesita algo más? Y te respondían literalmente, ahí uno cacha. Uy, si a los Ahí uno se da psicólogos, cuenta, claro. No. Ah. si a los psicólogos, si a los psiquiatras les cuesta un diagnóstico estructural, imagínense cómo un coach que no tiene formación lo iba a poder hacer. Sí. Entonces empecé a pensar qué podía aportarle la propuesta psicoanalítica principalmente al coaching y qué podía aportarle el coaching ontológico a la terapia psicoanalítica. Y entonces desde esa reflexión, que probablemente la conversaremos más adelante con mayor detalle, creo esta disciplina llamada coaching psicogénico, que como usted sabrá, debido a su experiencia,
no es otra cosa que un coaching basado en un aprendizaje de competencias, pero con origen en la psique. Ujú. Eso. Súper entretenido por lo demás, porque sin duda, como todo saber, son complementarios, depende de cómo uno los quiera enlazar. Ahora, ¿cómo llegaste a entablar relaciones con el área odontológica? Sé que con Guillermo Flores, quien va a estar con nosotros en este webinar, has tenido oportunidad de compartir, sabes lo que son los TTM, sabes exactamente de qué se trata todo este tipo de paciente que nos toca ver. ¿Cuál es tu approach? ¿Cómo llegaste y cuál es tu mirada a este tipo de situación? A ver, bueno, con Guillermo Flores hicimos una amistad desde otro lugar totalmente. Como yo estudié teatro primero, tuve mucha cercanía con el teatro y mucha cercanía con el baile social. Junto a mi esposa, en algún momento de la vida, imagínense cómo dan las vueltas, hicimos hasta clase de baile, pero como totalmente como un espacio De de divertimento. hobby, un hobby que de alguna manera es remunerado. Y conocimos a Guillermo Flores haciéndole clase de baile a él con un grupo donde está Fernando Larraín, que también es odontólogo, o sea, Son varios colegas, sí. Nicolás, claro, mucha gente que al parecer usted conoce. Y viajaron, sí, lo sé. Viajaron, fueron Bueno, fuera del para la otra país, nos acompaña, claro. pues, doctor. En una de esas. Tuvi- Tuvimos una gira de estudio, nos fuimos, como digo yo, nos fuimos hasta Cuba a bailar. Ajá. Y conversando con Memo en su parcela en Curacaví, un día me decía, pero cuéntame, yo siento que él tiene una cercanía muy grande con la humildad y dice, bueno, yo tengo mi expertise, pero hay otros espacios que no Sí. conozco, cuéntame, ¿qué ves de esto? Y yo le empecé a decir que había una característica principal en la personalidad que es lo subyacente, que hay algo que uno ve, pero hay mucho más que uno no ve. ¿Hace Y eso que sinónimo subyacente con inconsciente? para mí sí, la manera Ya. a ver, la manera más básica quizás de entenderlo, pensando en que no toda la audiencia tiene conocimiento en psicología, lo subyacente podríamos estarlo asemejando al inconsciente o a lo inconsciente. Pero lo que dice es que, claro, hay algo que es observable en la conducta y en la personalidad, pero hay algo que no es observable. Sin duda. Entonces yo le digo, bueno, usted lo sabe mucho mejor que yo por la clínica, por su experiencia en la clínica. Yo le decía a Memo, probablemente me atrevería a decir que todos los trastornos temporomandibulares, desde un bruxismo que quizá es el más común, no sé, usted sabe esa incidencia, tiene a la base un componente no solo genético, sino que tiene un componente de personalidad que ni siquiera necesitamos tener un trastorno de personalidad, una Correcto. patología para que se nos dé un TTM. Una personalidad, o sea, hay personalidades egocentristas, como por Sin ejemplo duda. el obsesivo, Sin duda. y hay ¿No? personalidades Y hay, otrocentristas. sin duda, y hay la estructura de la personalidad baila, como a ustedes les gusta eso, baila con muchos y cada uno le da su propia impronta, sin duda. Y no tengas duda, Totalmente. no te equivocas, los TTMs todos. Incluso aquellos que creemos manejarnos solo en el eje 1 de nuestros pacientes, solo en lo corporal, solo en lo físico, ninguno de nuestros pacientes deja de tener, así como nosotros los tratantes, dejamos de tener esa estructura de personalidad que nos hace más cercanos o más lejanos al paciente que tenemos y que nos Totalmente de da la acuerdo. posibilidad además de entablar una relación donde esto puede ser muy prolífero. Y ahí es donde Totalmente. me gusta tu propuesta de que nosotros, los odontólogos, tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es incorporar conocimiento básico para poder entender frente a quién estamos. Y eso, sin lugar a duda, nos puede ayudar mucho en entender las dolencias de nuestro paciente. Totalmente de acuerdo, doctor, porque fíjese lo que le decía, o sea, la manera más sencilla de mirar los tipos de personalidad son si estás centrado en ti o centrado en el otro. Por ejemplo, un tipo depresivo está totalmente centrado en el otro. Así Y es. ese centrarse en el otro provoca un nivel de ansiedad, traducido en catecolamina y cosas que usted maneja mejor que yo, que provocan este espacio
que puede ser traducido en un trastorno temporomandibular. Entonces yo estoy de acuerdo. Yo creo justamente que cualquier profesional de la salud, no solo un odontólogo, cualquier profesional con acceso a un paciente debería tener distinciones generales de lo que es la psicología o la personalidad y mucho aprendizaje de competencias relacionales, porque como bien lo dice usted, si yo me paro frente al tipo que yo soy, frente a un tipo que es el otro, tengo que acortar esa brecha a través de competencias relacionales. Y esas competencias terminan modificando al otro, que es mi paciente. Correcto. Tú sabes que los odontólogos, y hablo desde mi mirada y lo que yo en mi experiencia, la mayoría le hacen el quite a la psicología. Y básicamente por una razón muy simple. Por un lado le tememos, porque yo me saco de ahí, le temen, básicamente porque Qué bueno. acuérdate que la psiquiatría por muchos años fue todo y con Freud a la cabeza desde la enfermedad. O sea, en nuestra visión real de lo que es la salud mental está basado desde un análisis en clasificaciones, en diagnóstico, incluso hasta las actuales. O sea, tenemos que pasar a revista una serie de nombres y condiciones que son todas muy complejas, por lo tanto nos ponen un muro ante esto, ante el querer usar alguna herramienta que nos permita tener un conocimiento más pleno de lo que es nuestro paciente en su estructura de personalidad. Recién, cuando aparece la psicología positiva, que es mucho más abierta y bueno, en general es lo que estamos viendo ahora, hay una mirada diferente. Es como es una invitación a hacer lo que haces tú, por eso me hace sentido. Me hace sentido el que podamos buscar la fórmula en que el odontólogo que atiende a TTMs y que por lo tanto necesita tener herramientas, pueda perder ese miedo a la salud mental, a no sentirse invasor, a no sentirse que está haciendo un mal ejercicio de la profesión. Totalmente. Pero es que eso que dice usted es fundamental, porque es justo lo que yo le planteaba al principio. Lamentablemente, los grandes, las personas que han perjudicado la propuesta psicoanalítica o psicológica de cualquier corriente, son los propios terapeutas, que se han parado desde entender al ser humano en esta separación entre enfermo y patológico. Ahora, cuando esa patología, o ni siquiera, como lo hablábamos recién, un tipo de personalidad, cuando ese tipo de personalidad lo podemos desglosar en una manera concreta, en competencias, ¿qué son las competencias? Aprendizajes. Una competencia genérica es saber decir que sí, saber decir que no. Tenemos un montón de gente, y a lo mejor nosotros mismos, doctor, que tuvimos un papá o una mamá, que si le decíamos que no, significaba el acabose para la familia. Te dejaban de mirar, te invalidaban, te hacían la ley del hielo, nuestros propios padres. Entonces aprendimos a decir que sí a todo y nos sobrecargamos. Esa sobrecarga, sin duda, usted lo sabe mejor, se traduce en un trastorno temporomandibular o por último en un dolor orofacial, o sea, aunque no haya un trastorno. Bueno, si nosotros podemos desde la psicología complementar, y ustedes harán lo mismo con nosotros, o sea, yo con Guillermo siempre he hablado, no es solo la psicología la que tiene que complementar al odontólogo. El odontólogo tiene mucho que complementar a sintomatología que el psicólogo no sabe cómo intervenir en sus pacientes. O sea, totalmente, es para allá y para acá. Si logramos desglosar en competencias, en acciones concretas, en aprendizaje concreto, le podemos dar al odontólogo un mapa concreto de visualización de su paciente. Aprovechemos que no se nos ha cortado la comunicación, que le Está tengo perfecto. susto. Está fantástico hasta aquí. Y déjame llevarte a otro, porque nosotros siempre hablamos de eje 2, eje 1, eje 4. Todo esto viene desde la clasificación multiaxial de la Claro, Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, claro. que divide al individuo, a todos nosotros, en 5 ejes. Y es el eje 2 el que habla de las estructuras de la personalidad, los posibles trastornos de la personalidad.
El eje 1 Claro. queda en lo físico, el eje 3 es para enfermedades que sí tengan relación con la cosa de salud mental, vale decir, una enfermedad que provoca un problema a nivel cognitivo o mental. Y la cuarta que tiene que ver con lo ambiental, con lo Con lo psicosocial más ambiental. bien. Y la última es para saber si el tipo es funcional o no. Mete todo en el saco y sabemos Yo si digo que en somos la quinta funcionales. meten todo lo que no pudieron Todo, evaluar. todo, todo. En ese concepto de clasificación multiaxial, tú has podido, según tu propuesta, enlazar el eje 2 con el eje 4 y haber llegado a una propuesta. De ahí nace tu propuesta del S-Caos, del cual vamos a aprender en la cápsula cuando subamos tu charla y todo, o, o ese caos es una propuesta que viene de otra línea y que tú la albergaste. ¿De dónde nace? Ese significa sistema, caos básicamente son los distintos niveles de un sujeto desde la perspectiva psicológica, Muy que bien, doctor. viene de, y por eso que la sigla caos es C de, ayúdame, Consecuencia. de Consecuencia. consecuencia, acción, Acción, observador y observador sujeto. y sujeto. Entonces, cuéntame, ellos van a entender cuando vean la cápsula todos estos conceptos, pero dime de dónde viene, de dónde nace, cómo llegas a ello. Bueno, primero agradecerle y declararle mi admiración por haberse involucrado en esto que hemos estado conversando, se lo agradezco muchísimo. O sea, veo que hay una intención real y genuina por profundizar en estas cosas. A ver, el coaching ontológico basa su propuesta en el modelo OSAR. Es un modelo creado por Chris Argyris, es un gringo, maravilloso él, que empieza a preguntarse por los equipos. Rafael Echeverría en Chile lo hace suyo en el coaching ontológico. Sí, conozco. Cuando Rafael Echeverría habla del modelo OSAR en el coaching ontológico, cuando yo empiezo a preguntarme sobre el coaching y la necesidad de que el coach acceda a mapas psicológicos, yo digo, este modelo hay que transformarlo. Entonces, el modelo ese caos es una construcción propia, pero a partir del modelo OSAR. Entonces, le agradezco la pregunta para clarificar que el modelo OSAR es un modelo que existe. Pero ese modelo OSAR, a mi modo de entender, era necesario dejar 4 cosas muy claras que ese modelo no planteaba, o por lo menos que yo, habiendo trabajado con Rafael de la mano en su empresa, no vi nunca que él lo diferenciara literalmente. Primero, que la biología es el límite de todo. Creo que, si bien se nombraba, nunca era profundizado en que todo este modelo se tenía que instalar sobre la biología. O sea, negar la biología menos desde un espacio filosófico creo que no tiene mucho sentido en la actualidad, ni nunca. O sea, el ser humano es primero un ser biológico. No te mueres por un trastorno filosófico. Así Te es. mueres por una falla biológica, digamos. Así es. Así de concreto. Y Entonces, no es eso no es primero. que seamos biocentristas, pero es una realidad. No, pero, o sea, claro, a mí Es cuando una usted me realidad. dice, te invito a ser parte de la charla BioFirst, yo decía, qué buen nombre, porque sin duda es eso. Sí, sí. Ahora, yo después, segundo, que el sistema lo planteaban como un condicionante de la acción humana, pero yo decía, ¿esa acción qué es? Es la conducta humana. Y Okay. la conducta y el comportamiento es componente de la personalidad, por ende el sistema debería tener un lugar preponderante, ¿no? Debería ser uno de los primeros condicionantes, entendiendo posterior a la biología. Tercero, que hablan de resultados, y a mí me encanta haber cambiado el nombre por consecuencia, porque la consecuencia es una consecuencia de algo que pasó antes, son secuencia posterior. Y creo que cuando uno habla de resultado, el ser humano puede decir, pero bueno, esto me pasó, yo hice lo que hice y el resultado fue ese. Y no llama a la responsabilidad de hacerse cargo de tus consecuencias. Y cuarto, y por último, lo más importante, que ponían al sistema y al observador, el observador en la manera, de manera sencilla, la manera de cada uno interpretar la vida. Sí. Ese observador lo ponían como gran condicionante. Y, doctor, usted sabe mejor que yo, que si uno pudiera optar por decir, voy a hacerle sentido a la vida de este lado o de este otro lado, uno podría solucionar muchos problemas. El problema es que no puede modificar conscientemente la manera de hacer sentido. Porque ese observador, desde mi mirada, dependía del sujeto. ¿Qué es el sujeto? La estructura de personalidad. Lacan llamó sujeto a la estructura de personalidad.
Entonces este modelo S-Caos me encantó porque además el nombre S, sistema, C, consecuencia, acción, observador y sujeto, además me gustó porque justo nos dice de lo caótico que es para el ser humano aceptar todo este espacio de misterio, todo este espacio del cual no tenemos conocimiento a través de la evidencia. Y así se construye ese modelo. Así que, Francisco, enhorabuena de haber hecho esta entrevista. Muchas gracias. Y vamos a estar en contacto y te voy a mandar o vamos a conversar algunas propuestas que se me han ocurrido últimamente. Perfecto, le agradezco mucho. Que esté muy bien. Cuídate. El modelo se llama S-Caos. Y me encanta porque te invita a lo caótico, pero también por las siglas. Sistema, consecuencias, acción, observador y sujeto. Y este es el modelo. ¿Y qué dice? Que todo ser humano está envuelto en un sistema. Si le pudiéramos poner un nombre a lo blanco que está afuera, lo blanco que está afuera sería la biología, porque nos sostiene. Pero ya yendo al individuo y sus relaciones, somos parte de sistemas. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son nuestras familias. Mi familia es un sistema, tu familia es un sistema. El país donde vives es un sistema. La organización donde trabajas es un sistema. La familia de origen, la que construiste, es un sistema. Tu grupo de amigos es un sistema. El colegio donde fuiste es un sistema. Los seres humanos aprendemos y por eso después de la biología está inmediatamente el sistema. El sistema nos engloba y nos condiciona. Nuestros aprendizajes vienen de nuestros sistemas y desde ahí estamos condicionados. ¿Qué condiciona el sistema? Nuestras consecuencias, lo que podemos conseguir, nuestros resultados. Solo podemos conseguir los resultados que nuestro sistema nos permitió y nos permite conseguir. ¿Y cómo llego a esa consecuencia o a ese resultado? Llego a través de las acciones. Y muchas veces dice, si quieres cambiar el resultado porque el resultado no te gusta, cambia tu acción. Y muchas veces se puede, cambio la acción y consigo otra consecuencia. Pero muchas veces no. Muchas veces no, y decimos que esa acción está condicionada. Y el primer condicionante es el observador. ¿Qué es el observador? Dice este modelo. El observador es tu manera particular de hacer sentido del mundo. Y esa forma de ser, esa manera particular de hacer sentido del mundo fue aprendida, la aprendiste con tu padre, con tu madre, con tus traumas, con tus dolores, con tus historias, cuando te hacían bullying, cuando tú eras el bully, con toda tu vida, tu sistema constituyó el tipo de observador que eres. Lo importante, que ese tipo de observador que eres, como tú ves el mundo, condiciona tus acciones y condiciona tus consecuencias o resultados. Y el último de los condicionantes, ¿qué condiciona al observador? Tu estructura de personalidad, o lo que Lacan llamaba el sujeto. Entonces, tu estructura de personalidad y tu sistema, que lo engloba todo, condiciona el tipo de observador que eres, y por ende condiciona tus acciones y condiciona tus consecuencias. Y esto es fabuloso. Y esto no es oro puro, esto es diamante rojo. Es lo más caro, lo más grande que hay para un profesional de la salud. Porque entonces, el trastorno temporomandibular, ¿dónde está en este modelo S-Caos? Está en la consecuencia. Es consecuencia de las acciones de ese sujeto, de lo que le ha pasado, de sus sistemas, de sus aprendizajes y de su manera de ver el mundo y de su estructura de personalidad. En términos sencillos, volvemos a decir, el trastorno temporomandibular, cualquier cuadro clínico, es resultado, aparte de la biología que lo sostiene todo, está en el blanco, de los sistemas, de los aprendizajes, de las emociones de ese individuo, de su historia. ¿Cómo accedo al observador? Justo lo dije, desde su historia y desde su estructura. ¿Qué entendemos como estructura desde esta perspectiva del enfoque observador? La estructura es lo que tiene hoy. Por ejemplo, el trastorno temporomandibular de hoy, un bruxismo, sería su estructura. Y esa estructura depende de la historia, de su historia. Y entonces un odontólogo debería ser experto en escuchar la estructura, el síntoma, lo que está pasando, pero también la historia de ese paciente. Y lo que subyace, sus emociones, lo que hay debajo. Y además decimos que este observador es coherente. Y entonces aquí, de nuevo, un mapa muy importante. ¿Qué mirar para poder mirar lo que subyace? Aparte del cuerpo, que es donde está, o en la biología, que es donde está, porque la biología también sostendría todo esto, existen dominios primarios. En la biología, en el cuerpo, está el trastorno.
Pero ese trastorno es coherente con su lenguaje, con lo que dice, y es coherente con su emocionalidad. Aprender, y se puede, se aprende. Mi invitación es que declaren la crisis y aprendan competencias para escuchar corporalidad, que ya son expertos, biología, que ya son expertos, pero también lo que ese paciente dice, lo que calla, sus silencios y sobre todo su mundo emocional. Porque en este nudo en el medio en que se junta lenguaje, corporalidad y emocionalidad, hay una estructura de coherencia, hay una coherencia de ese trastorno con su lenguaje, con su cuerpo, con su emocionalidad. ¿Y cómo llego al sujeto, a la estructura de personalidad? Es muy parecido. El otro era por el camino de la historia y de la estructura. Este es por el camino de la manifestación histórica en la estructura. La historia de ese sujeto se manifiesta en su estructura. ¿Qué más claro? Si ustedes ven hoy, 2020, un trastorno temporomandibular en una persona, un dolor orofacial en una persona, eso es coherente y está siendo una manifestación de su historia en esa estructura. Y eso es fundamental. Y el sujeto también tiene 3 registros, increíblemente. Lo simbólico, como el lenguaje. Lo imaginario, como la imagen, lo corporal. Y lo real, como el mundo emocional. Y qué increíble, porque tanto el enfoque ontológico habla de lenguaje, corporalidad y emocionalidad. El enfoque psicodinámico habla de simbólico, imaginario y real. Y Paul MacLean ya había hablado del cerebro triuno. La corteza, donde está el lenguaje. El sistema límbico, donde está el mundo emocional. Y el cerebro reptiliano, que es donde está todo lo instintivo y hasta el control del cuerpo cuando es inconsciente, cuando no es como una decisión. Y el mundo emocional es muy importante, porque tiene cierta característica que es muy importante aprender. Nos predispone a la acción, afecta nuestro desempeño, contribuye a definir lo que es posible o no. Si ese paciente tiene una emocionalidad de que no le permite mirar un futuro, no va a salir de ahí. Es constitutiva del comportamiento. Siempre estamos en una emoción. Y si siempre estamos en una emoción, ¿cómo la hemos negado tanto? Es contagiosa. Eso para cualquier persona que atienda a un otro, sobre todo para un profesional de la salud dental, es importantísimo. ¿Qué emoción le estoy contagiando a mi paciente? Fluye, es cambiante y es afectada por conversaciones. Y si es afectada por conversaciones, podemos mejorar el observador que somos desde nuestra emocionalidad. Podemos ir a ayudar a nuestro paciente a través de nuestras competencias de conversación para poder apoyarlo en su espacio de cura, de sanación. Pero las emociones las vemos muy poco porque ustedes saben más que yo que son bioquímicas, son efímeras. ¿Cómo conocemos a nuestros pacientes? ¿Cómo conocemos a los otros seres humanos? A través de sus estados de ánimo. Y el modelo dice, y es muy importante, que aprendan a distinguir estados de ánimo. Existen miles de estados de ánimo, pero hay 6 más básicos, que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Cuando yo acepto la facticidad, arriba está el juicio, facticidad, vulnerabilidad y posibilidad. Cuando la persona acepta la facticidad de su pasado, solo así puede estar en paz. ¿Qué entendemos por facticidad? El pasado ya pasó, es fáctico, no lo puedo cambiar. Pero si yo acepto esa facticidad, puedo interpretar distinto el pasado. Pero si acepto la facticidad, puedo caer en el estado de ánimo de la paz. Si yo rechazo esa facticidad, caigo en el resentimiento y me resiento con mi pasado, peleo con él. Si yo acepto la posibilidad del futuro, porque el futuro es el juicio de posibilidad, es un futuro posible, ¿sí? Esas personas que aceptan que el mundo les pertenece caen en la ambición, no en la codicia, en la ambición, en ir a diseñar su futuro. Y si rechazan esa posibilidad, se resignan, haga lo que haga, mi futuro no va a cambiar. Y en el presente también 2 estados de ánimo. Si acepto mi vulnerabilidad, si acepto que soy un ser finito y que depende de otros, caigo recién en la confianza. Y si la rechazo, caigo en el miedo. Imagínense, por favor, profesionales, imagínense qué tipo de trastornos temporomandibulares, qué tipo de dolor orofacial puede tener una persona resentida, con miedo y resignada. Cuadro
resumen de las emociones para efectos de esta clase. Lo más importante, hay una interdependencia, cuerpo, emoción, lenguaje. Entonces, si yo veo algo en el cuerpo, un cuadro clínico en el cuerpo, no puedo intervenirlo solo desde el cuerpo. Necesito intervenir emociones, necesito intervenir lenguaje. Y para intervenir emociones lo puedo aprender o puedo derivarlo a un psicólogo, pero puedo yo, profesional de la salud dental, odontólogo, aprender competencias para intervenir tanto la emoción como el lenguaje, como las conversaciones, aprender competencias conversacionales, competencias relacionales, que para mí serían competencias transversales al profesional de la salud. Y entonces, ¿cuál es la propuesta después de todo este chorizo? Una medicina con el paciente o su diagnóstico es la consecuencia del modelo de ese caos. O sea que la consecuencia que ese odontólogo busca es la mejoría de ese paciente. Y desde ahí preguntarse qué acción tengo que hacer, qué tengo que aprender para poder hacer esto. Por eso decía que el modelo de ese caos era para evaluar resultados, pero también para diseñar resultados. Segundo, una medicina con base hermenéutica. ¿Cuál es la hermenéutica? La rama de la filosofía que estudia los fenómenos interpretativos. No estoy diciendo que la medicina tiene que dejar de ser biológica, porque sería imposible, obvio que es biológica, pero tiene que tener también una base hermenéutica, saber que es un diagnóstico. Tercero, una medicina que haga sentido a los axiomas de la comunicación. Los axiomas de la comunicación son 5 y los pueden buscar en cualquier lugar, que es imposible no comunicar, que en todo acto comunicacional hay un espacio digital y analógico, que siempre se juega algo de contenido y algo de relación, que depende de la gradación lógica que yo haga del discurso y que mi intercambio comunicacional puede ser simétrico o complementario. De todo eso, lo más importante es que en todo acto comunicativo se juega una cosa técnica de contenido, usted y su especialidad frente al paciente, pero también siempre se juega una relación. No estoy llamando a ser amigo de su paciente, estoy llamando a tener el espacio de que ese paciente te conmueva, para desde ahí diseñar tu oficio. Cuarto, una medicina desde y en los 3 dominios del observador. Claro, una medicina que haga, escuchando lenguaje, emocionalidad y cuerpo, y no solo cuerpo. La biología nos agota en el cuerpo. La biología es más, es mucho más, es emoción y el lenguaje también. Y que también el odontólogo lo haga desde sus 3 dominios, mirando el lenguaje, la emocionalidad y el cuerpo del otro, pero también desde su lenguaje, su emocionalidad y su corporalidad. Y por último, y muy importante, una medicina, una odontología de la mano con competencias relacionales. Si ese espacio es conversacional y a través del lenguaje puedo modificar al paciente por su inmensa capacidad de transformación y el paciente con su lenguaje, con su conversación me puede modificar a mí, mi emoción, mi cuerpo y mi lenguaje, necesito aprender competencias. Técnicos funcionales tienen, ustedes fueron formados, son expertos en medicina odontológica, pero también necesito aprender competencias conversacionales genéricas, saber pedir, saber fundar los juicios, saber decir que no, saber decir que sí, ser impecable en el cumplimiento de los compromisos, saber escuchar coherentemente, escuchar emociones, gestionar emociones, inteligencia emocional, inteligencia relacional. Hasta ahí, por lo menos, mi invitación es declaren la crisis y aprendan competencias genéricas, conversacionales. Y ojalá vinculares de cómo relacionarse y ojalá psicogénicas. Ya lo dejaremos para otra clase. Las competencias psicogénicas son las que surgen en la psique. Pero por lo menos hoy, no solo técnicos funcionales, sino que también conversacionales genéricas. ¿Por qué? Porque son justo con el iceberg. Las psicogénicas sostienen las vinculares. Las vinculares sostienen las conversacionales genéricas. Y las conversacionales genéricas sostienen lo técnico funcional. Y lo que les he dicho todo este rato no es otra cosa. Aprendamos a escuchar no solo la evidencia en la cual son expertos, y qué bueno que son expertos, sino que aprendamos a escuchar lo que subyace, lo que está debajo, el mundo lingüístico, corporal y emocional de esa patología.
Ojalá, ojalá lo único que quiero haber logrado, o que me gustaría haber logrado, es que se cuestionen la necesidad de esta crisis y que empiecen a mirar que el eje 2 y el eje 4 son fundamentales para un abordaje integral del paciente. Cualquier duda, cualquier comentario, quien se quiera comunicar conmigo, por favor, ahí está mi correo. Agradezco enormemente la invitación. Nuevamente, profesor, doctor Luis Quevedo, muchas gracias por esta invitación y espero que les sirva. Que tengan un excelente día.